Dios. Iglesia, nos hemos gozado tanto en esta campaña. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes y ver lo que Dios ha hecho en esta iglesia, el esfuerzo que ustedes han hecho de invitar amigos, traer quizá familiares conocidos para esta cruzada evangelística. Y sé que es el corazón, la visión de los pastores y el liderazgo, en no solamente marcar un impacto que dure 3 días, sino que lo que Dios ha hecho y hará el día de hoy será algo que va a perdurar en nuestras vidas. Entonces, con eso en mente, yo quiero cerrar esta campaña con un mensaje que nos va a desafiar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha declarado. Queremos cerrar con un desafío hacia el mañana, hacia el futuro. Y te quiero invitar al Evangelio de Marcos capítulo 8. Vamos a estar leyendo del verso 22 al verso 30. Y vamos a hablar en este día acerca de la visibilidad espiritual, de cómo ver con claridad lo que Dios dice para mi vida, lo que Dios espera de mi vida y lo que Dios espera de parte de mí hacia Él. Creo que en la iglesia podemos caer en una rutina de estar aquí, pero no del todo participar, de entender ciertas cosas de Dios, pero no verle con claridad. Y llegamos a este relato en el cual Cristo hace un milagro extraordinario y usa este milagro como una ilustración de vivencia para enseñarnos que Él nos llama a ver con claridad. Mira esto, estamos en Marcos 8, verso 22. Dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Mira cómo describe su visibilidad. No solo vio cómo claramente a todos. Verso 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Nuestro tema del día de hoy es viendo claramente. Todos digan conmigo: viendo claramente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por este momento hermoso de alabanza, de adoración. Gracias por el acceso que tenemos a tu presencia. Y te pedimos ahora que nos hables por medio de tu palabra. No ocupamos palabras del hombre porque las palabras del hombre motivan, pero tu palabra transforma. Entonces háblanos, ilumina nuestro entendimiento para comprender que esto no es otro relato, otra historia de las muchas que abundan en las escrituras, sino que esta historia tiene algo práctico que hoy podemos recibir y aplicar hoy, mañana en nuestra vida. Y si escuchamos y creemos y lo hacemos y ponemos en práctica, vamos a ver un cambio. Vamos a ver tu fidelidad en nuestras vidas. Háblanos en este día y ayúdanos a ver con claridad. Que no permitamos, Señor, que ya sea el ataque del enemigo, las circunstancias de la vida o nuestros propios pensamientos opaquen nuestra visibilidad. No queremos andar en ignorancia. No queremos ver de manera borrosa. Queremos, como tú completaste la obra en la vida de este hombre ciego, ver con claridad cuáles son las áreas en las que necesito crecer, qué cosas necesito cambiar para que seamos mejores personas para la gloria de tu nombre y para nuestro gozo y la bendición de aquellos que nos rodean. Lo pedimos en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Viendo claramente. En Marcos capítulo 8, en esta porción específica que acabamos de leer, encontramos una historia particular y a la vez singular en naturaleza. Una historia, en otras palabras, única en los evangelios por varios motivos. En primer lugar, este relato del ciego de Betsaida es una historia particular y singular en naturaleza, porque el único que cuenta este relato es Marcos. Esta historia no aparece en los otros 2 evangelios sinópticos ni en el evangelio de Juan.
Pero un segundo motivo por el cual esta historia tiene una naturaleza singular es porque esta es una de las ocasiones muy raras en las cuales Cristo no sana a alguien en un punto de una manera, sino que lo hace en etapas. Si te das cuenta en este milagro, cuando Cristo toca al ciego por primera vez, escupe en sus ojos, toca sus ojos y le hace una pregunta: ¿puedes ver? Y el hombre le dice: bueno, veo como árboles, hombres que se mueven como figuras de árboles. En otras palabras, aparentemente el milagro no funcionó la primera vez. Entonces Cristo lo toca una segunda vez. Cristo lo sana en etapas. Esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento en la cual Cristo tiene que tocar a alguien una segunda vez para que reciba su milagro. Y en adición a lo único de esta historia y lo particular de la historia, hay algo también muy extraño del método que usa Jesucristo. Dice Marcos que Cristo estaba en esta región y un grupo de personas traen a este ciego y le rogaron, dice Marcos. No solo le pidieron, le rogaron. No sabemos si estas personas le rogaron porque realmente amaban a este ciego, quizá lo conocían y había una conexión íntima y les interesaba el bienestar de este hombre. Quizá esa era la razón. O probablemente no lo conocían tan bien, simplemente agarraron al ciego de la vecindad y dijeron: vamos a ver si este Jesús realmente tiene poder. Desconocemos el motivo por el cual lo traen, pero lo traen y comienzan a rogarle: Jesús, dale vista, haz algo a su favor. Y luego Cristo utiliza este método tan extraño. Cristo escupe en sus ojos. Y vamos a ser sinceros, porque creo que a veces sobre espiritualizamos las cosas y decimos: oh no, eso fue algo que Cristo hizo con un propósito extraordinario. Pero vamos a ser sinceros, en el primer siglo y en nuestro siglo eso es raro. ¿Están conmigo? Eso es raro. Cristo usa un método incómodo y un método raro. Escupe en sus ojos y toca sus ojos, lo aparta de la gente. Dice el Marcos que lo saca de la aldea, y estando solos Jesús, el ciego y probablemente sus discípulos, hace este milagro de una manera tan extraña y le pregunta: ¿puedes ver? Y nuevamente él dice: bueno, no veo bien, veo borroso. Cristo lo toca una segunda vez y la segunda vez ya el hombre ve con claridad. Y Marcos no nos explica por qué Cristo hace el milagro de esta manera. No nos da los detalles por qué Cristo emplea este método tan extraño y hace las cosas en etapas. No nos da los detalles, pero si entendemos un poco del contexto de esta historia, nos vamos dando cuenta algo que aprendemos en el resto de la Biblia: Cristo no comete errores. Cristo no hace las cosas por casualidad. Cristo siempre tiene un propósito. Si Jesús lo saca de la aldea y lo lleva a un punto de soledad, de intimidad, si Cristo emplea este método incómodo y extraño, si Cristo lo sana no en un toque sino en etapas, es por un propósito. Y el propósito se esclarece cuando estudiamos un poco del contexto, porque antes de venir a este milagro, Cristo había estado hablando con los líderes religiosos y luego tuvo una conversación con sus discípulos, y en estas conversaciones Cristo iba enmarcando el milagro con el tema de la visibilidad espiritual. Cristo le estaba enseñando a los religiosos y a sus discípulos: hay una visibilidad física que cuando alguien está ciego es obvio, es evidente, es notable, pero hay también una visibilidad espiritual, y la ceguera espiritual es más difícil de identificar porque no está en la superficie. Solo alguien que pesa corazones y espíritus lo puede discernir. Cristo le dice a los religiosos y a sus discípulos: ¿ustedes creen que así como ven físicamente pueden ver espiritualmente? Pero hay ceguera espiritual en ustedes. Ven en lo físico, pero adentro no pueden ver realmente. Que Cristo lo hace de esta manera porque tenía un propósito específico y nos quiere enseñar que si tú y yo entendemos el proceso por medio del cual Él nos lleva de una visión que estaba limitada, de una ceguera espiritual,
a una visión borrosa y luego a una visión clara. Si tú y yo vemos en el milagro de este hombre un reflejo de lo que Dios quiere hacer en nosotros y entendemos el hecho de que yo asista a la iglesia no quiere decir que tengo visibilidad espiritual. El hecho de que yo camine con Cristo no quiere decir que yo veo a Dios con claridad. Este es un trato personal con Dios. Y si Dios quiere que yo vea con claridad y obra en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a reconocer si hay ceguera espiritual en mí o si mi visión es borrosa. No puedo decirle, Dios, veo con claridad cuando en realidad veo figuras de árboles que se mueven. No puedo decirle que realmente entiendo si realmente no entiendo. Tengo que estar dispuesto a dejar que Cristo me toque otra vez para que yo vea con claridad lo que Él quiere que yo vea. Lo primero que aprendemos en esta historia, lo primero que nos enseña Marcos, es que muchos estamos viviendo con una visión borrosa. Muchos estamos caminando con una visión borrosa. Vuelve conmigo, estamos en Marcos capítulo 8 y dice el verso 22 al 24. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesucristo no tenía que complicarse la vida haciendo el milagro de esta manera. Es más, hay tantos ejemplos en el Nuevo Testamento en los cuales alguien pide un milagro y Cristo solo da la palabra. Cristo solo dice, tu siervo está sanado, tu hija va a ser sanada, no te preocupes. O yo doy la palabra, recibe tu vista. O levántate y anda. En tantas ocasiones Cristo ni siquiera tuvo que hacer un contacto físico, solo dio la palabra, porque en la palabra de Cristo hay autoridad. En otras ocasiones Cristo dio la palabra e impuso manos y de inmediato el milagro llegó. Pero el relato del ciego de Betsaida es una excepción. Aparentemente Cristo se complica la vida y hace un proceso tan difícil para que el hombre reciba el milagro. Lo toma de la mano, lo separa de la multitud, lo lleva a solas, escupe en sus ojos, pone las manos. Puedes ver, y el hombre dice, no veo, veo borroso. Veo como figuras de árboles que se mueven, y eso nos implica algo. En algún punto de su vida este hombre tuvo visibilidad, porque ¿cómo sabía discernir la figura de árboles? En alguna ocasión de su vida este hombre había visto. Te puedes imaginar su circunstancia de ir de visibilidad a perder la visión, quizá por una enfermedad, quizá por un accidente. Algo ocurrió en su vida donde este hombre pierde la visión y quizá había una desesperación en él de decir, Cristo, ya dame el milagro, haz lo que tengas que hacer. El hombre se pudo haber frustrado. Quizá algunos de nosotros, si Cristo te escupe en los ojos, dices, hasta aquí llegué. Si Cristo te incomoda y te pide algo difícil, deja esa relación, deja ese trabajo que te mantiene en una visión opacada, que te mantiene en una visión borrosa, que te ha llevado a una esclavitud, a un amor, a una pasión por las cosas de la tierra, y no has puesto tu visión en el cielo. Pero hay algo impactante en la vida de este hombre. Él no se opone en ninguna parte del proceso. Él dice, si me tienes que tomar de la mano y aislarme de los míos, si tienes que hacer algo incómodo y escupir en mis ojos, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para recibir mi milagro. Eso se llama desesperación. Y yo quiero incomodarte por un instante en esta mañana y recordarte que nos hace falta desesperación por la presencia de Dios, desesperación por ver transformación en nuestras familias, que a veces estamos demasiado arreglados, demasiado en orden, demasiado perfectos, y venimos a la iglesia y decimos, yo no soy capaz de arrodillarme, yo no soy capaz de llorar, este maquillaje costó demasiado dinero, ayúdenme hermanas, e invertí demasiado tiempo en este peinado, invertí demasiado tiempo en estar en esta posición social, en esta postura socioeconómica. Pero hay momentos donde tienes que decir, Cristo, si tienes que hacer algo incómodo, si tienes que hacer algo difícil, algo que para el mundo sería locura, yo estoy desesperado por recibir mi milagro. Cristo emplea un método complejo, no porque se quiera complicar la vida, sino porque nos está enseñando
Dos cosas yo pienso importantes. La primera es que tienes que estar dispuesto a que Dios trate contigo de una manera personal. Tienes que estar dispuesto a hacer algo incómodo, a que Dios te sacuda, a que Dios te saque de tu zona de confort para experimentar lo que tú quieres ver en tu vida. Pero en segundo lugar, creo que Cristo nos está enseñando algo. Yo no siempre uso los mismos métodos. ¿Te das cuenta que en el Nuevo Testamento Cristo nunca sana de la misma manera dos veces? ¿Viste eso? Nunca. Siempre sana a la gente de maneras diferentes. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo hubiese sanado a todos de la misma manera, tú y yo nos casamos con el método y hacemos del método un Dios. Si tú vas y compras el aceite de tal país, y si vas y tocas cierta agua, y si vas a la iglesia y soplas 3 veces y saltas 3 veces y entras, vas a recibir un milagro. Y si haces cierta oración o cierto método, escuchas cierto canto, eso se llama supersticiones, pero eso no es bíblico. La Biblia dice que el poder no está en los métodos, el poder está en Cristo Jesús. A veces Cristo dará la palabra y viene el milagro. A veces solo un toque y viene el milagro. A veces te saca de la aldea, escupe en tus ojos, te toca y te tiene que tocar otra vez. A veces usa el mensaje, a veces usa a tus hijos, a veces usa un incrédulo en tu trabajo que te hace abrir tus ojos y darte cuenta lo borroso que estabas viendo y lo limitado en lo cual estabas viviendo. Dios emplea métodos diferentes para que tú y yo entendamos: el poder no está en el método, el poder no está en la tradición, el poder está en Cristo Jesús. Y Él puede usar cualquier método que Él quiera. Entonces, si tú tienes esta mentalidad, no es que antes Dios me bendijo de esta manera y estoy esperando que lo haga así otra vez. Dios cambia métodos. Dios lo hace de manera diferente y comienza a obrar de una manera tan peculiar en la vida de este hombre, pero dentro de su milagro hay un tema espiritual profundo. Dentro de su milagro hay un tema espiritual profundo y es el tema de la visibilidad espiritual. ¿Por qué Cristo en el primer toque no lo sana? En lo contrario, le hace una pregunta, como que Cristo nos parece para un incrédulo, para un crítico alto de la escritura, dirían: esta vez no le funcionó a Cristo. Porque mira, Cristo lo toca, escupe, lo toca y luego como que, oye, ¿funcionó? Sí, para un incrédulo, para un alto crítico de la escritura diría: no le salió. ¿Puedes ver? Y el hombre dice: ay, qué pena, Jesús, decirte esto. Sé que típicamente en el primer toque te funciona, pero veo como figuras de árboles. No funcionó realmente el milagro. ¿Y por qué lo hace Jesús de esta manera? Porque Jesús estaba tratando en el contexto de este milagro el tema de hacer milagros y señales y prodigios ante una comunidad judía que después de ver tanto poder manifestado ante sus ojos, seguían viendo borroso. Cristo los sana de esta manera porque el primer toque, que resultó en una visión borrosa, era un ejemplo de vivencia para los discípulos, para que entendieran: ver algunos milagros no es suficiente, recibir algunos sermones no es suficiente. Lo que Dios hizo el domingo no te va a cargar hasta el otro domingo, tienes que buscarle de lunes a sábado. Un toque no es suficiente, una campaña no es suficiente. Hay gente que vive de campaña en campaña, no los veremos hasta la próxima campaña. Hay gente que vive de bendición en bendición, de domingo a domingo, pero Dios tiene más para nosotros. Dios nos está enseñando que la claridad espiritual, la visibilidad espiritual, el conocimiento de Dios se cultiva y se desarrolla, no de fin de semana a fin de semana, sino en aquel que le busca cada día, que tiene un anhelo de estar con Él. Cristo, en el contexto de Marcos 8, hizo un milagro extraordinario. Fíjate que al inicio del capítulo Cristo alimenta a 4,000 personas. Y después de haber alimentado, porque había una multitud que le seguía, y cuando escuchaban la enseñanza estaban tan asombrados con Cristo, pero dice Jesús que después de 3 días de seguirle, escuchando sus mensajes y sus exposiciones del reino de los cielos, la gente estaba hambrienta. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿qué les daremos de comer? Y ellos dicen: pues nosotros no tenemos nada. Y Jesús dice: pues traigan unos panes. ¿Qué tienen? Bueno, unos panes y unos peces. Y traen los panes y los peces, y Cristo los multiplica y comen los 4,000 y se sacian al grado que quedan 7 canastas que sobran de comida.
Pero lo más extraordinario es que esta no fue la primera vez que Cristo hizo esto. Unos capítulos anteriores, Cristo había alimentado a 5,000. Y nos dice Marcos que solo eran 5,000 hombres, no incluyendo mujeres y niños. Y si eran como los latinos, esa era mucha gente. Mucha gente. Entonces dice Marcos que capítulos anteriores Cristo ya lo había hecho. Alimentó a 5,000, solo hombres. Si le sumamos mujeres y niños, quizá 15,000 o más, no sabemos. Una multitud numerosa. Y tomaron el alimento de un niño, 5 panes, 2 pececillos, y comieron tanto hasta saciarse que sobraron 12 canastas de comida en esa primera ocasión. Entonces solo en estos capítulos, llegando a este milagro, Cristo había alimentado a más de 5,000, luego a más de 4,000, había demostrado su poder. Pero mira algo extraordinario: incluso después de haber hecho estos 2 milagros, los fariseos querían más señales para creer. Incluso después de haber hecho esto, este es el primer toque. Ya había demostrado su poder, pero seguían viendo árboles, seguían viendo de visión borrosa. Y mira la conversación que Cristo tiene con ellos en el contexto de Marcos 8, verso 11 al 13. Dice aquí: vinieron entonces, esto es después de haber alimentado a los 4,000, después de haber alimentado a los 5,000. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Entonces, escuchaba a esa gente que dice: necesito la confirmación de la confirmación confirmada para que yo le crea. Dios, si haces otro milagro, si sanas a mi hijo, si sacas a mi primo de la cárcel, si transformas a mi esposo, entonces voy a creer. Déjame decirte que eso no es cierto, porque Cristo hizo señales y prodigios y aún así no creyeron. Para un corazón no agradecido, para un corazón endurecido, nada será suficiente. Pero para un corazón agradecido, para alguien quebrantado, dirá: no tienes que hacer más, Dios, con lo que ya hiciste me basta para creerte. He puesto mi fe en ti. Incluso si no me vuelves a sanar y no me vuelves a tocar y no me vuelves a bendecir, lo que ya has hecho por mí, lo que hiciste en Cristo Jesús, me has dado una nueva vida, me has hecho una nueva criatura, me has sellado con el Espíritu, me has dado promesas celestiales y has prometido volver por mí, me estás santificando en el Espíritu de día a día. Con lo que ya has hecho me basta para creerte. Pero para un corazón no agradecido y endurecido, nada será suficiente. Los líderes religiosos vienen y mira lo que dicen: le piden una señal para tentarle. Verso 12: y gimiendo en su espíritu dijo: porque pide señal esta generación, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Cristo había alimentado a miles en 2 ocasiones. Habían testificado su poder. Habían testificado que Él es más que un rabí, más que un maestro, más que un líder religioso del primer siglo. Sabían que en Él había un poder diferente y aún así no creían. Querían otra señal. Estaban insatisfechos con lo que Cristo había hecho. Pero escúchame, alguien va a escuchar esto y dice: no, pues es que eran fariseos, es que eran líderes religiosos. Acá en la iglesia eso no pasa, esos son los de afuera. Pero para los de adentro también les tocó. Porque Cristo luego gira de con los fariseos y luego lo hace personal. Y mire esos discípulos que, porque cuando Dios regaña a alguien más, tú estás ahí en el lado como: dale, Señor, dale. Quiero, quiero. Eso es para Él. ¿No te ha pasado que vienes a la iglesia y Dios te está hablando, el sermón está pegando algo bonito y dices: híjole, si mi esposa hubiese venido hoy. Lástima que mi esposo no vino, qué triste que no vino esa tía, que esto es para ella. No, esto es para ti. Esto es para mí. Entonces los discípulos estaban ahí en el lado como esos fariseos. Y luego dice el verso 14, Jesús gira a ellos. Habían olvidado de traer pan. Esto es sus discípulos. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entonces recuerda, dice el verso anterior, el 13, que Cristo se sube en la barca, le dice a los religiosos: ya no más señales, ya hice suficiente. Se mete en la barca, se va a la otra ribera. Y en la barca los discípulos empiezan a mirar y dicen: Pedro, ¿y ese panecito para quién es? Y Pedro dice: pues yo solo tengo un pan. ¿Y tú, Andrés? No, yo uno. Juan,
es el único que tenemos, y comienzan a desesperarse. Tenían consigo un pan en la barca, verso 15, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Verso 17, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Los discípulos están ahí afanados, solo nos queda un pan, y Cristo les dice: oigan, acabo de multiplicar panecitos y pececillos para miles, y ustedes acá afanados, ¿qué vamos a hacer con solo un pan en la barca? No te preocupes del pan en la barca, no te preocupes de las cosas materiales, no te afanes por las posesiones terrenales. Si yo estoy contigo, nada te faltará. Si yo multipliqué los panes ayer, yo lo puedo hacer hoy, yo lo puedo hacer mañana. Cristo dice: no han entendido, no han comprendido. Pero esto no es solo cuestión de intelecto, esto no es solo cuestión de voluntad, esto es cuestión de visibilidad espiritual. Tienen una visión borrosa. No han comprendido a vivir por la fe. No han comprendido a caminar conmigo. ¿Ves la exhortación que Cristo les da en la primera parte? Es una exhortación bien rara que ellos no la entendieron. Y muchos de nosotros tampoco la entendimos, pero ahorita te la voy a explicar. Porque dice Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos se miran y dicen: ¿lo dice porque no trajimos pan? Y fíjate, la levadura es algo que le añaden al pan cuando lo van a hornear para que se eleve la masa y se expanda el pan. Y Cristo emplea esta ilustración de la levadura y dice: como la levadura cuando se le mete al pan y se va a hornear extiende el pan, así la manera de ver la vida y de pensar de Herodes, del mundo secular, de los fariseos, de aquellos lejos de Dios, si tú no aprendes a guardar tus ojos y comienzas a ver la vida como ellos la ven, es como una levadura que entra a ti y contamina todo tu ser. La levadura entra y extiende todo el pan, afecta todo el pan, para bien o para mal. Y Cristo dice: guárdate de la manera de ver la vida de los fariseos y de Herodes, del mundo, de lo que está allá afuera. Porque el momento en el cual la vida se trata más de posesiones, se trata más del sueño americano, se trata de que quizá vine a este país para sacar mi empresa y prosperar. Y no me malentiendas, yo creo que Dios nos trajo a este país para bendecirnos, pero no solo para bendecirnos, sino para ser de bendición, para marcar un impacto, para conocer a Dios. Las cosas de la tierra tienen su lugar, pero nada es más importante que conocer a Dios, amar a Dios y temer a Dios. Ese es el todo de la vida. Entonces Cristo les está diciendo: guarda tu visión, guarda la manera que ves las cosas. Y ellos no lo entienden. Dice: lo dice por el pan. No lo habían comprendido. Su visión estaba borrosa. Y ahora lo que Cristo hizo en el ciego de Betsaida cobra sentido. Justo después de esa conversación, Cristo sana al ciego. Y lo que Cristo está haciendo en el ciego, los discípulos ya lo están entendiendo. Si el ciego de Betsaida no era solo otro milagro más, el ciego de Betsaida era la ilustración de vivencia que ellos ocupaban para entender: estamos en la barca con Cristo y vemos a Cristo, pero no estamos viendo a Cristo. Veo pero no veo. Escucho pero no estoy entendiendo. Estoy aquí pero no estoy aquí. Algunos de ustedes están aquí, se me están durmiendo. Ahorita te voy a llamar por color de camisa. Despiértate. Porque a veces estás pero no estás. Ves pero no ves. Escuchas pero no escuchas. Como cuando le dices a tu marido: ve al mercado y compra esto. Y dices: sí, bien, ok. A ver, ¿qué te dije? Ay, Dios. Porque estás escuchando pero no escuchando, viendo pero no viendo. Estás ahí pero no estás ahí. Te tocó Cristo Jesús, pero sigues viendo figuras de árboles. Dios te ha bendecido, pero sigues viviendo de bendiciones. Amas más las cosas que Dios da que el dador de las cosas buenas. Y Cristo les está diciendo: no se preocupen, no se afanen por qué va a suceder. Yo voy a cuidar de ustedes. Más grande que los milagros es el hacedor de los milagros. Cristo es más
que un dador de cosas buenas. Cristo es más que un multiplicador de panes y peces. Cristo es más que un hacedor de milagros. Cristo es el Mesías. Él es el Todopoderoso. Él es el Hijo de Dios. Él no solo está aquí para bendecirnos, Él es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Y cuando estemos en la Nueva Jerusalén, allá donde no necesitamos sol, donde el sol es redundante porque Él será nuestra luz. Él es el todo de la vida, iglesia. Él no vino simplemente para darnos cosas, Él vino para darnos a sí mismo. Él es lo que más necesitamos. Cristo les dice: están en la barca afanados por pan y no ven que todo lo que necesitan está en mí. No es posible que estemos en la iglesia, estemos en la barca afanados por cosas de afuera, cuando aquí en la casa de Dios está todo lo que necesitamos. Cristo les dice: ven y no ven, no han entendido, no han escuchado, no han recibido del todo lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué es ese primer toque que te deja viendo con una visión borrosa? Cristo nos está enseñando: un conocimiento superficial de Dios no es suficiente. No es suficiente. No puedes vivir el resto de tu vida del proverbio del día. Tienes que entrar a la palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios. No puedes sobrevivir hasta la eternidad de domingo a domingo. Tienes que profundizar en la verdad de la palabra. Tienes que ir más allá de algo superficial. El primer toque nos está enseñando Jesús: no es suficiente. Necesitas más de la presencia de Dios. Necesitas más que un conocimiento superficial. Y muchos de nosotros así vivimos. No tenemos claridad espiritual. Simpatizamos el cristianismo, pero no tenemos convicciones. Escuchamos la verdad, pero no interiorizamos la verdad. Somos como aquel hombre que dijo Santiago: te ves en el espejo, te volteas y de inmediato olvidas tu aspecto. Así son los que escuchan la palabra y no son hacedores de ella. Así son los que ven a Dios, pero realmente no comprenden quién es en Cristo Jesús. Él dice: tenemos que tener una vida en Dios, no momentos espirituales, sino una vida con Cristo. Así es como logras visibilidad espiritual. El primer toque que te deja borroso es vivir con algo limitado. Cristo es el que me bendice. Cristo es el plan B cuando mi plan A no funcionó. Cristo es a quien voy cuando no sé a quién más ir. Y no me malentiendas, como aprendimos ayer: cuando no sabes a quién más ir, ven a Dios. Cuando estás en un momento de desesperación, ven a la casa de Dios. Pero Jesús nos está enseñando algo con este milagro. Es una cosa que vengas así, pero no vivas así. No vivas el resto de tu vida en un ciclo donde me arrepiento y me aparto, me arrepiento y me aparto, me arrepiento y me aparto, porque sigues viendo figuras de árboles. Por eso a veces decimos: es que siento que no, realmente no profundizo, no conozco a Dios. Yo recuerdo una vez un joven en la iglesia me dijo: es que fui a la iglesia con un corazón sincero, Benji, y oré, intenté y salí, no sentí nada, Benji, no sentí nada. Entonces, ¿por qué seguir viniendo? Y yo le escucho y le dije: a ver, tú vas a un gimnasio y entras al gimnasio y haces ejercicio en un día, y luego sales cuadrado y fuerte. Y después de 40 minutos, que ni los 40 hiciste ejercicio, porque es el primer día en meses, entonces apenas levantaste pesas y ya te querías desmayar. 40 minutos de un ejercicio superficial. Y a ver, dime, saliste de ahí cuadrado, hasta te viste en el espejo y hasta te asustaste de tu figura. No, ¿verdad? Porque en ningún ámbito de la vida sucede algo sin compromiso. No es entrar a un gimnasio, no es entrar a una universidad, no es empezar algo, sino invertir, sacrificar, comprometerte para ver el cumplimiento de lo deseado. Y si no funciona eso en ningún ámbito de la vida, ¿por qué pensamos que funcionaría en las cosas de Dios? Voy a entrar a la iglesia, voy a orar y en un servicio Cristo va a cambiar. En un servicio 30 años de malos hábitos. No, Cristo me puede hacer libre en ese momento, pero luego viene el proceso de caminar con Él.
y crecer y comprometerme y estudiar. El milagro del hombre le estaba enseñando a los religiosos y también a sus discípulos: un toque no es suficiente, un toque es para despertarte, un toque es para que veas figuras de árboles, pero tienes que estar dispuesto a desear más, a anhelar más, a hacer más. Y quizá hay alguien que al escuchar esto dice: no, no, pastor, yo estoy bien, yo no necesito más. Eso se escucha muy complicado, eso se escucha muy serio. Ese es un compromiso demasiado fuerte. Yo no necesito algo más profundo. Yo no necesito más que los domingos. Yo no necesito más que devocionales de la mañana. Yo estoy cómodo con ver árboles el resto de mi vida. Yo estoy cómodo con ver figuras abstractas de religión y no tener claridad. Estoy estancado y cómodo en mi visión borrosa. Hay alguien aquí que está demasiado, es más, sacaron hipoteca en el terreno de la visibilidad borrosa. Están tan cómodos, tan estancados, tan ajustados que no quieren ver más. Y la realidad que nos enseña la Biblia es que si tú no te propones buscar a Dios y tú no te propones comprometerte a las cosas de Dios, te vas a acostumbrar a ver la vida de una manera borrosa. Te vas a acostumbrar a estancarte, y cuando te estancas y vives con conocimiento parcial, con un conocimiento superficial, es algo reconfortante. Hay gente, nunca has hablado con alguien que están pasando algo terrible y hasta te piden ayuda y oración, pero cuando ya viene la realidad de qué se requiere para salir de esa situación, dicen: no sabes, mejor me quedo, mejor sigo como estoy. Porque salir de esa zona de confort, de lo reconfortante de tu visión borrosa, es difícil, es incómodo. Fíjate, el año pasado fuimos como familia a la Florida de vacaciones, y uno de los lugares que íbamos a visitar es la ciudad de Miami. Íbamos viajando como familia, mi esposa y yo, nuestros niños y mi hermana mayor, y tenemos 4 hijos, y de esos 4, los 3 más pequeños están en edades todavía menos de 8 años los 3. Entonces viajar con 4 niños es un compromiso. Tienes que prepararte mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, físicamente, en todos los sentidos. Es como un entrenamiento previo al viaje para que todo salga bien. Entonces viajamos todo el día, y yo soy el tipo de persona que me encanta planificar y tengo, ¿verdad?, un plan para todo, y mi esposa es más flexible y tranquila, y por eso nos ayudamos, porque si fuese por mí planificamos cada minuto de cada hora y frustro a la gente. Entonces ella me dijo: mira, sé que tienes tu plan, pero tranquilízate. Entonces cuando íbamos viajando, una de las primeras cosas que yo quería hacer al llegar a Miami era probar una comida cubana, una comida latina, algo diferente, ¿verdad? Y cuando llegamos ya del aeropuerto, vamos manejando todos juntos, cansados, todo un día de viaje, de nuevo con los 4 niños. Y llegamos, entonces yo voy sacando mi lista. Ok, estas son las opciones que hice investigaciones de restaurantes muy ricos. Pero todos estaban tan cansados que dicen: no, mejor vamos a comer algo fácil, que conocemos, algo reconfortante. Y yo les digo: no, miren, viajamos hasta acá para hacer algo diferente, vamos a comer algo diferente. Y mi esposa me dice: pero que si al ir a ese restaurante no está rico y luego nos arrepentimos y viajamos todo el día, tenemos hambre, no vamos a arriesgarnos, vamos. Porque cuando tienes una visión borrosa te estancas. Y cuando íbamos manejando, solo escucho a mi esposa que le hace un suspiro así: mira, ahí está ese steakhouse tejano. Había un steakhouse tejano en Miami. Un steakhouse, tú sabes, como un asador, churrasquería, como le dicen, un restaurante de parrilla. Entonces dice: ahí vamos a ese steakhouse tejano. Y yo la miro y le digo: me estás diciendo que viajamos, porque ese steakhouse tejano está a 30 minutos de nuestra casa, en Waxahachie, Texas. Y le digo: me estás diciendo que viajamos de Dallas, Texas a Miami, Florida, para comer en un steakhouse tejano que está a media hora de nuestra casa. Porque lo reconfortante te estanca cuando quieres seguir en lo que es cómodo. Y le dije: no vamos a hacer eso. Y dije: ¿sabes qué? Vamos a hacer un voto familiar con los niños. Pero luego Chabeli les empieza a decir: recuerden, niños, que en este restaurante hay panecitos de rollos de mantequilla calientitos o recién horneados. Tan pronto dijo eso, los niños se fueron en mi contra y comenzaron a cantar: rollo de mantequilla, rollos de mantequilla. Y perdí la batalla. Y sentado ahí comiendo esa carne, todo en mi interior decía: había algo nuevo de lo cual nos privamos por quedarnos en lo reconfortante y estancarnos.
Y muchos de nosotros caminamos así con Cristo. Prefiero seguir estancado, viendo con una visibilidad borrosa. Y no estoy dispuesto a entrar a lo nuevo que tú tienes para mí. Hay algo nuevo que Dios tiene para ti. Déjame decirte que tu manera de hacer vida, que ha resultado en frustración y en caos y desánimo, no es la mejor manera. Dios tiene una manera mejor. Y si estás dispuesto a que no te toque solo una vez, sino a que te toque otra vez, a caminar con Él, a no vivir de servicio a servicio, sino a perdurar en un compromiso con Cristo Jesús, Él puede abrir tus ojos para ver lo que no mirabas, para entender lo que estaba mal en tu vida, para comprender que hay cosas mayores y mejores en Cristo para ti. Es el que tiene el anhelo de buscar. Cristo dijo: el que toca la puerta se le abrirá, el que busca hallará, el que pide recibirá, el que se queda allí cómodo no recibe nada. Y sabes, si Cristo no toca a este hombre una segunda vez, se queda viendo árboles y figuras abstractas y colores tenues por el resto de su vida. Pero ¿cuántos pueden celebrar que Cristo no lo dejó viendo figuras de árboles? Cristo lo tocó otra vez. Aquí está lo otro que nos enseña Marcos. Nos dice: muchos estamos caminando con una visión borrosa porque no estamos dispuestos a profundizar en Dios, a anhelar más, a probar lo nuevo, a buscar a Dios, a salir de nuestra manera de hacer las cosas. Pero esto es lo que marca el impacto. Cuando tú estás viendo figuras de árboles, cuando le has perdido sentido a la vida, lo que ocupan no es intentar más, lo que ocupan no es más habilidad humana, lo que necesitas es un segundo toque de Jesucristo. Dice el versículo 25: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Iglesia, esta frase es tan bella, parece tan simple que estamos dispuestos a saltarla, pasarla por encima y no entender su profundidad. No te pases por encima de la primera parte del verso 25. Detente y asimila la profundidad espiritual de esto. Cristo lo tocó otra vez. ¿Qué es lo que yo más necesito el día de hoy? Yo necesito que Cristo me toque otra vez. Hay alguien aquí en este día, ya casi en esta tarde, que tiene el anhelo y el deseo de decirle: Dios, tócame otra vez. Tócame otra vez, enséñame a buscarte de corazón, a anhelar tu presencia. Dice que la primera vez que Cristo lo toca y le pregunta: ¿puedes ver? Su visibilidad era limitada, pero Cristo no lo dejó allí. Cristo lo toca una segunda vez por su gracia. Cristo lo lleva de esa visibilidad abstracta a lo que dice del versículo 25, una visibilidad totalmente clara. Y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Hay una visión que Dios tiene para ti, que el estancamiento y la visión borrosa te está impidiendo. Pero el momento que tú vengas con humildad y le digas: Cristo, tócame otra vez, vas a ver una esperanza, vas a ver un mañana, un futuro que desconocías. Vas a ver con claridad lo que antes mirabas con colores tenues. Vas a ver paletas de colores, vas a ver más de árboles, vas a ver toda la naturaleza y todo el entorno y todo lo bello que Dios quiere hacer. Ese es el impacto cuando Cristo te toca otra vez. Por eso cuando venimos a la iglesia y creemos que hay momentos en los cuales realmente le necesitamos y otros momentos en los cuales le necesitamos un poco menos, estamos confundidos, porque le necesitamos todos los días. Como dice ese bello cántico: te necesito hoy más que el día de ayer. Todos los días te necesito. Eso viene de un corazón quebrantado que reconoce: yo soy limitado, yo soy finito, yo no lo puedo hacer todo. Por eso, Cristo, te necesito todos los días. Quiero conocerte, quiero verte con claridad, quiero caminar contigo. Cristo, tócame otra vez. Este es el milagro de este hombre. Cristo me tocó no una vez, sino otra vez. Caminé con Él. Fue un proceso. Fue incómodo, no fue fácil, pero ¿cuál fue el resultado? Veo con claridad. Veo mi familia con claridad. Veo mi vida con claridad. Veo las circunstancias con claridad.
Cuando tú te vas llenando de la verdad de Dios, tu perspectiva cambia. Los problemas no se ven tan grandes porque has visto en la verdad de las Escrituras la grandeza del Dios en el cual has creído. Pero no puedes creer ni confiar en un Dios que no conoces, y no conocerás a un Dios del cual no has leído y el cual no has experimentado y con el cual no has caminado. Pero cuando esto es personal, cuando Él te ha tocado, cuando Él ha tocado tu familia, cuando Él ha tocado tu hogar, testificas con convicción. Dios puede hacer algo en tu vida, Dios puede obrar en tu vida porque lo hizo en mí. ¿Cuántos pueden testificar en este día? ¿Qué significa en lo práctico? ¿Qué significa en lo práctico? Buscar ese segundo toque. ¿Sabes qué significa? Dos cosas. En primer lugar, significa conocer personalmente la verdad de la palabra de Dios, porque una fe sin verdad no tiene sustancia. Una fe sin verdad no tiene sustancia. ¿Sabes por qué hay momentos en los cuales circunstancias de nuestra vida nos tumban y viene un problema y no sabemos cómo responder, no sabemos cómo reaccionar porque no conocemos la verdad de Dios? Pensamientos de inseguridad, de desánimo, de tristeza vienen a agobiarnos porque no sabemos lo que Dios dice acerca de nosotros, lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Pero cuando tú conoces la verdad, no puedes ser engañado. Cuando alguien viene con una mentira, no te puede desviar porque tú conoces la verdad. Una fe sin verdad no tendrá sustancia. Buscar el segundo toque significa necesito conocer la verdad de Dios. Pero en segundo lugar, buscar el segundo toque significa necesito experimentar la presencia de Dios. Porque la verdad de Dios es importante, pero si te llenas de verdad pero no experimentas su presencia, vas a tener conocimiento, vas a tener el zumo de información acerca de Dios, pero no vas a tener una transformación interna. Necesitas un encuentro con Cristo. Necesitas experimentar su presencia. Y esto es justo lo que ocurrió en la vida de este hombre. Cristo habló su palabra sobre su vida. Cristo lo tocó. Este hombre pudo experimentar la presencia de Dios y su vida cambió para siempre. Pero con esto te quiero dejar y cerramos. Aprendimos el día de hoy que muchos caminamos con una visión borrosa, pero si estamos dispuestos a profundizar y comprometernos y dejar que Cristo nos toque otra vez, nos vamos de una visión borrosa a claridad. Pero quiero dejarte con esto: la visión en Dios, el conocimiento de Dios es algo progresivo. Es un proceso. Di conmigo, es un proceso. Nuevamente recuerda, esto no ocurre en un momento, no ocurre en un instante. Y al ver este milagro parece que ya los discípulos lo entendieron todo, pero la realidad es que Cristo los sana en etapas, porque eso nos ilustra cómo Dios trabaja en nuestra vida por medio de procesos. Todo no ocurre en un momento. La santificación, el proceso por medio del cual el Espíritu nos hace más como Jesús, es un proceso, es algo progresivo. El conocimiento de Dios crece, y a medida que tú estudias la verdad de Dios, tu conocimiento de Dios incrementa, y por lo tanto tu confianza en Dios crece, y por lo tanto tu fe en Dios crece, y por lo tanto tu valor de caminar en la vida se sustenta. Es un proceso. La bondad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, a lo largo que le vas conociendo, va aumentando. Y vemos esto en los discípulos, porque mira, después de este milagro los discípulos no lo entendieron todo. Dice la Biblia que tuvieron también altibajos, tuvieron momentos de comprensión y momentos de ignorancia, momentos de fe y momentos de duda. Si tú sales de este servicio pensando, bueno, si Cristo me toca otra vez, si Cristo me toca hoy, ya de aquí hasta la eternidad todo va a ser ideal y va a ser perfecto, lamento destruir tu globito de alegría y de gozo y decirte, es un proceso. Porque en este mismo capítulo de Marcos 8 dice la Biblia que después de este milagro Jesús vuelve con sus discípulos y siguen viajando y pasan una región que se llama Cesarea de Filipo. Y cuando llegan a Cesarea de Filipo, Cristo les hace una pregunta. Así en el camino les pregunta de la nada: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, algunos dicen que eres quizá Juan el Bautista, o tal vez eres como Elías, o tal vez eres uno de los profetas. La gente dice que eres un
un profeta, un gran rabí, un gran maestro. Y Cristo luego lo hace personal y dice: ok, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Y los discípulos se miran y es Pedro el que dice: tú eres el Cristo. Sí, en el griego el Christos, el Mesías, el enviado y ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Pedro. Y wow, parece, entonces si ya Marcos termina la historia con eso, parece todo tan bonito. El milagro de la ceguera espiritual, la ilustración, lo comprenden. Pedro declara: tú eres el Cristo, y todo bien. Pero unos versos después, ese mismo Pedro que le dijo: tú eres el Cristo, unos versos después, dice Marcos que Cristo les estaba hablando de la cruz, los estaba preparando para su muerte. Y Pedro lo agarra y le dice: Cristo, no vayas a la muerte, no te vayas, no nos dejes. Quédate mejor con nosotros, no tienes que morir, no tienes que sufrir. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque miras las cosas de la tierra y no las cosas de la ciudad. El mismo Pedrito. O sea, en un momentito tú eres el Cristo, y Cristo: bienaventurado eres. Y al ratito: apártate de mí, Satanás. Alguien ayúdeme, toque al que está a tu lado y dígale: es un proceso. Es un proceso, es un proceso, es un proceso. Cuando tú te desanimes, cuando cometas un error, cuando la tentación sea tan fuerte, si vuelves a caer, no vayas a sucumbir a las mentiras de Satanás, que vas a estar destruido, que no te vas a levantar, que vas a volver a ver figuras abstractas de árboles. Tú levántate en el nombre de Cristo y di: el Cristo que me tocó por primera vez me puede tocar una segunda vez y me puede tocar otra vez, y camina conmigo. Es un proceso, y si no lo venzo hoy, lo venceré mañana. Pero no dejaré de buscar, y no dejaré de leer, y no dejaré de caminar con Cristo. He comprendido la verdad y entiendo, es un proceso, y Él va a completar su obra en mí. No volveré a ver hombres que se mueven como árboles. Mis ojos han sido abiertos. Veo paletas de colores, veo la majestad del Hijo de Dios, veo la verdad tal cual es. Y aunque por momentos me desvíe y por momentos me debilite, tengo una visión clara. Estoy viendo con claridad. Sé quién es Dios, sé quién es Cristo. El Espíritu mora en mí. Creo en la palabra de Dios y voy a intentar otra vez. Ponte de pie conmigo en este